Bienvenidos, un día más, manantiales en el desierto, una palabra que necesitamos para refrigerar, para satisfacer nuestra necesidad espiritual, para que nuestra alma se regocije y experimente ese cambio, la nueva naturaleza que el Señor nos ha dado pueda fluir de tal manera que podamos disfrutar, ¿por qué no?, de esta vida, aunque estemos en pruebas, aunque estemos pasando momentos de dificultad. Hoy continuamos con ese tema que tenemos pendiente, perdonados para perdonar, en su parte tercera. Hoy vamos a tratar las consecuencias de la falta de perdón. ¿Se ha planteado usted por qué hay personas que viven tan amargadas? ¿Ha usted de alguna manera concebido que hay personas que viven un sin vivir, que viven de alguna forma un poquito en un desierto, en una prisión, en una cárcel espiritual porque no son barrotes físicos? Hoy vamos a comprender esto un poquito más a través, como siempre, de la palabra del Señor. Hoy vamos a entender un poquito más, como hemos dicho anteriormente, qué nos dice en Santiago 2:13, la palabra de Dios, cuando nos dice que juicio sin misericordia se hará a aquel con quien no haga misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Es muy importante, es sumamente importante esto. Si usted quiere que Dios le trate a usted con misericordia, debe de plantearse ser misericordioso. Si usted es una persona misericordiosa, Dios le va a tratar con misericordia. El Salmo 18:25 ya lo hemos visto en alguna ocasión, pero sería interesante que lo volvamos a reiterar. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. ¿Cómo está siendo nuestra vida? ¿Somos implacables? ¿Hacemos en muchas ocasiones un juicio directo a las personas? ¿Creemos que somos superiores? ¿No nos dice en Romanos 2, crees tú que juzgas que no y no haces lo mismo? ¿Crees que vas a escapar tú del juicio de Dios? Así que es importante que entendamos, y vamos a ir hoy, el texto principal lo encontramos en Mateo 18. Yo quiero leer en Mateo 18 del versículo 23 al 35. Aquí vamos a encontrar una riqueza, una revelación de 3 consecuencias que vienen a nuestra vida como consecuencia de la falta de perdón en nuestro corazón. Ya hemos hecho introductoriamente una enseñanza acerca de que el mismo Padre nuestro dice, Padre, perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestros errores, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Por eso hoy vamos a profundizar un poquito más. Esa condición de que Dios nos perdona, la vamos a aprender un poquito más profundamente. Mateo 18, 23 dice así, le fue presentado, bueno, empezamos un poquito antes, en esta preciosa parábola, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Jesús, utilizando las parábolas, nos quiere enseñar una realidad espiritual con conceptos y con elementos que son terrenales de esta vida. Y comenzando a hacer cuentas, un rey que quiere hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y también a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, no olviden que hemos dicho que debía esos 10.000, que se dice muy pronto, 10.000 talentos. 10.000 talentos. ¿Sabe usted? Ahora vamos a ver qué son 10.000 talentos equiparados a la situación actual. Pero es una cantidad inmensa, se lo digo ya. Vamos a ver talento y denario. Un denario es una moneda de plata romana de 4 gramos y era el salario de un día. Pero un talento, y debía 10.000 talentos, era una unidad de peso de oro o de plata de 33 kilos. Compare 4 gramos con 33 kilos de oro o de plata. Así que estos 10.000 talentos en una cantidad actualizada, para que usted se haga una idea, serían 474 millones de dólares. 474 millones de dólares. Y para conseguir esa cantidad con un sueldo medio en dólares de $100 diarios de trabajo, se requeriría 1.500 vidas, vivir 1.500 veces con un salario en la edad laboral.
Y esto es importante que lo podamos entender. Era una deuda impagable, era una deuda más allá de las posibilidades humanas. Se necesitarían 106.250 años para pagar esa deuda. Fíjese usted hasta qué punto estos 10.000 talentos son una cantidad totalmente astronómica y fuera del alcance de este deudor. Con todo, dice que cuando clamó, cuando dice que no puede pagar, que tenga misericordia, dice el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Nosotros hemos aprendido ya que perdonar es como si no hubiera existido, es borrar, es eliminar, es no tener más memoria. Y este hombre que Jesús nos pone de referencia y de ejemplo, fue perdonado en su deuda. Ahora, observemos muy bien qué aconteció después. Ahí está reflejando usted y yo cuando venimos a la cruz y cuando el Señor nos perdona nuestros pecados, todo lo que hemos hecho desde que estábamos en el vientre de nuestra madre ya habíamos recibido un pecado, ese pecado que denominamos original, desde la caída de Adán y Eva, lo hemos heredado y ya estaba en nosotros. Pero mire lo que aconteció. Dice a continuación, entonces, cuando ya le ha soltado, dice, entonces saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía solo 100 denarios, solamente 100 denarios. 100 denarios eran 100 días de salario. Imagínese, 3.000, 4.000 dólares, no 474 millones, no la satisfacción de 106.250 años, no, 100 días de salario, 100 denarios, la tercera parte de un año de trabajo, de salario. Y dice que este siervo de aquel que había sido perdonado, que le debe 100 denarios, dice, haciendo de él, lo agarró y lo ahogaba. No tuvo misericordia. Si Dios a nosotros nos ha perdonado y nosotros no somos capaces de perdonar algo ínfimo, porque solo nos afecta a nosotros mientras que nuestro pecado afectó a la santidad del Señor. Eso es lo que nos quiere reflejar esta parábola. Dice que lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fíjese usted que en la primera situación era imposible que pagara todo porque no podía vivir 1.500 vidas para trabajar cada día para esa deuda. Pero en este caso sí. Si le hubiera aplazado la deuda, la hubiera pagado su consiervo. Fíjese que no es lo mismo ser perdonados que perdonar. Aquí Jesús nos quiere revelar que es más fácil pedir perdón y ser perdonado que perdonar, pero no por eso hay que dejar de perdonar. Nosotros no podemos ser creyentes en su pura extensión como discípulos si no perdonamos a los demás sus agravios. Si Cristo nos ha perdonado, no somos nadie para no perdonar nosotros a los demás. Y es sumamente importante que podamos entender este concepto. Vamos a ver las consecuencias que a este siervo, que ya su Señor le había perdonado la deuda, le vinieron por causa de él no perdonar una deuda inferior. Usted y yo no podemos tener nada en nuestro corazón debe de estar totalmente limpio, tiene que ser un corazón puro, tiene que ser un corazón en el cual no quede ningún residuo, ningún resentimiento, ningún área que esté entenebrecido por la falta de perdón, por el rencor, por el daño sufrido, no importa la causa, no importa absolutamente nada. Nuestro corazón tiene que ser un corazón limpio para amar, para dar. Y dice aquí, mire usted, dice en el versículo 30, después de este clamor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. En otras palabras, él había recibido un perdón maravilloso, él había recibido un perdón fantástico, pero ese perdón que él recibió no lo hizo ser misericordioso con los demás. Se cerró en sí mismo. Él quería exigir lo que no le exigieron. Muchas veces nosotros podemos comportarnos así y esto va a traer unas consecuencias lamentables en nuestra vida. Mire las consecuencias. Viendo, versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, ahora, consecuencia número 1,
se entristecieron mucho. La primera consecuencia de la falta del perdón es la tristeza. Tristeza no solo para uno, porque va a venir esa tristeza, sino tristeza para toda la casa, para toda la familia, para todas las personas que tienen que ver con la que no ha perdonado. Hay tristeza, hay personas que están muriendo en tristeza, hay personas que están amargadas. ¿Tiene usted una raíz de amargura? Hoy es un buen día para arrancar toda raíz de amargura. Hay corazones amargados, hay corazones que no pueden vivir en el gozo del Señor porque hay un resentimiento, porque el corazón está turbio, el corazón tiene una raíz, una espina, así como cuando hay una espina en la yema del dedo nos tocamos y no podemos tocar, nos saltamos de dolor, de impotencia. Así hay corazones que no pueden ni dar ni recibir amor, porque cuando alguien se acerca a ellos se sienten resentidos, resquebrajados y no pueden entregar nada porque sienten que van a ser heridos. La tristeza, la amargura es la primera consecuencia de la falta de perdón y es importante que esto lo podamos retener. Dice, y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado. Mire usted, Dios compara a aquel que no perdona cuando hemos sido perdonados a siervos malvados. Podemos decir, sí, yo sirvo al Señor, sí, yo amo al Señor, sí, yo hago su voluntad. Podemos decir cantidad de cosas y creer que somos lo que a lo mejor no somos, porque podemos servir, como dice aquí, pero podemos ser malvados. Quizá no a nuestros ojos, pero sí a los ojos del Señor. Y aquí dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque tú me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Es decir, Dios nos quiere revelar que si Él nos ha perdonado, si Él ha tenido misericordia de nosotros, nosotros debemos de tener misericordia de los demás. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. El Señor quiere darnos un conocimiento amplio del perdón. Él es un Dios perdonador. Cuando alguien está en problemas es muy fácil clamar a Dios para ser perdonado, pero cosa diferente, muy distinta, es cuando tenemos que perdonar. Y esto no debe de ser así. Así que la segunda consecuencia viene a continuación, como dice, entonces su Señor enojado. Mire usted, primero tristeza, hay tristeza, viene un espíritu de amargura. Número 2, el Señor se enoja. ¿Quiere usted tener a su Dios enojado? ¿Quiere usted, por mucho que le ame, conozca teológicamente a Dios, conozca las Escrituras, conozca la palabra, que usted ya quizá cree que lo sabe todo, pero si hay amargura y su Señor está enojado, ¿qué vida nos depara? ¿Qué vida tenemos por delante? ¿Una vida mediocre, tibia? Y nos dice la palabra del Señor, consecuencia número 3, y le entregó a los verdugos. Mire bien, le entregó a los verdugos, le entregó. Hay una disciplina, esos verdugos nos están representando esa mano que el Señor utiliza para ese trabajo sucio disciplinatorio que pueden ser los espíritus, el enemigo. Le entregó a los verdugos a una disciplina, le entregó porque no era digno, merecedor. Después de ese perdón, él no haber aplicado la misericordia, le vino la prueba, le vino el escarmiento, le vino el juicio, le vino la disciplina. Disciplina. Hay personas que viven en prisión de amargura, en hiel de amargura. Y dice aquí, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ahora nos dice Jesús en el versículo 35, sabemos que no iba a poder pagar, porque a lo sumo una persona puede vivir 80, 90 años y era una deuda que necesitaba 106.250 años para pagarla, como hemos dicho antes. Era imposible, totalmente imposible satisfacer esa deuda. Pero mire la enseñanza en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, dice, si no perdonáis de todo corazón. Eso hará con aquellos que no perdonen de todo corazón, sin resentimiento, sin guardar nada.
sin que quede residuo, porque es perdonar como si no hubiera ocurrido, es olvidar, como vimos en Miqueas, que Dios perdona y olvida, zanja, no tiene más memoria de ese pecado. Y por eso nos dice, esto hará mi Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. No podemos hoy, primero tristeza, consecuencia de la falta de perdón. Si Dios a usted le ha perdonado, otra cosa es que no, oraremos después, porque Dios le quiere perdonar. Pero si Dios nos ha perdonado a nosotros todo lo que hemos hecho, hasta el día que vinimos a la cruz, más los pecados presentes también, y también los futuros en Cristo Jesús, ¿quién somos nosotros para no perdonar? Tristeza. Número 2, enojo de nuestro Padre, enojo de nuestro Señor. Número 3, entrega a los alguaciles para que le dieran merecida vigilancia, merecido castigo. ¿Cree usted que va a poder pagar a alguien la deuda? ¿La deuda de Cristo cree usted que alguien la podrá pagar? Sabemos muy bien que no. Y no quiere decir que vayamos a quedar en esa prisión. Lo que Cristo nos quiere enseñar es que tenemos que perdonar, porque si perdonamos de todo corazón es el atajo, es el camino rápido para vivir en la paz, en la bendición, en el gozo de nuestro Señor. Es importante entender esto y por lo tanto, antes de hacer una pausa, permítame leerle en Mateo 5:21, dice así en el 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, mientras podemos, mientras estamos en vida, mientras hay una oportunidad. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel, igual que la parábola que hemos visto. Y termina el 26 diciendo Jesús, Mateo 5:26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida a ya finalizar en este tema tan importante como es consecuencias de la falta de perdón. No se retiren, volvemos enseguida. Perdido y lejos de ti, vagando en vergüenza y en oscuridad sin ti, sin ti. Fuerte el amor que me encontró, sin ceguedad, ahora puedo ver, fuiste tú, fuiste tú. Digno es el Señor, sentado en los cielos, su sangre derramó, soy perdonado por siempre, perdonado por siempre. Jesús resucitó, nuestras la victoria, su amor sobrellevó, soy perdonado por siempre, perdonado por siempre. Redención fue tu plan antes de yo caer, tú eres la esperanza a todos que creen, eres tú. Si eres
perdonados por siempre. No se puede expresar mejor, ¿verdad? Es un perdón que Cristo en la cruz del Calvario ganó. Es un perdón con su sacrificio con el que nos ha bendecido por siempre. ¿Cómo nosotros podemos, como este personaje de la parábola, cómo podemos nosotros retener el pecado de alguien cuando el Señor nos ha perdonado por siempre? ¿Qué vamos nosotros a decir cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo? ¿Por qué nosotros no hemos perdonado a alguien su ofensa? Y nos dice la palabra del Señor, continuando, recuerde, tristeza viene con la falta de perdón, número 1. Número 2, viene el enojo de nuestro Señor. Y número 3, viene la entrega a los verdugos. Y eso no es nada fácil. Nos dice la palabra del Señor en Colosenses 3:13, que nos soportemos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. No cabe la queja, nos tenemos que perdonar. Y ahora nos da la clave. De la manera que Cristo nos perdonó, así también lo tenemos que hacer nosotros. De la manera, aprendamos de Cristo, de la forma que Cristo nos perdonó, así perdonemos nosotros. Nos dice también un importante versículo, ¿dónde está la clave? Si tuviéramos que resumir, ¿y yo cómo puedo perdonar a alguien que abusó de mí, o que me violó, o que me mató a alguien de mi familia? ¿Cómo yo voy a perdonar eso? Yo no puedo. Y es verdad que humanamente no se puede. Se puede mirando a Cristo y se puede en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Y para eso yo le quiero leer el ejemplo y modelo a seguir. En Lucas 23:34 nos dice la palabra del Señor. Y Jesús decía, en el momento que estaba siendo crucificado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la medida que Él nos perdonó, nosotros podemos perdonar. Y como tenemos que acabar, yo quiero ya sintetizar rápidamente que si Cristo, por amor al Padre, perdonó a sus verdugos, al mismo diablo, cómo se estaba burlando, escarneciendo para acabar con Él, pero Él, aún apartándose del Padre por el pecado, dio todo cuanto tenía. Nosotros tenemos que aprender de Él, de la forma que Él nos perdonó, así debemos de perdonar. Nuestras relaciones con los demás van a expresar cómo estamos con Jesús. Si hemos perdonado, va a expresar que hemos entendido el perdón. Y eso va a traer más misericordia. Eso es un círculo que no cesa, un círculo en el que Dios te perdona, nosotros perdonamos, somos misericordiosos y por lo tanto el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. No lo olvide jamás. Y número 3, recuerde que es muy fácil pedir perdón a Dios, pero es complicado perdonar. Pero el modelo a seguir, la respuesta está en Jesús. Recuerde como Esteban, cuando estaba siendo también lapidado, que él antes de expirar dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vamos a orar por usted, vamos a orar por todos nosotros para que entendamos esto bien. Y si hay alguien que nos está siguiendo y tiene amargura, tristeza, soledad, y su vida no le está yendo bien, examine su corazón por si hubiera falta de perdón. Padre, en el nombre de Jesús, si tú nos has perdonado en Cristo toda nuestra deuda, todo nuestro pecado, impagable humanamente, a años luz de nuestra imaginación, sin que podamos hacer nada para poder pagarlo, no está a nuestro alcance. ¿Cómo nosotros vamos a dejar de perdonar? ¿Cómo nosotros vamos a impedir o a retener el perdón a cualquiera que nos lo pida? ¿Cómo nuestro corazón va a retener como este siervo malvado, y tú le llamas malvado? Por eso hoy te pedimos perdón, porque eso es pecar contra ti, y por eso nos entregarías a los verdugos. Te pedimos perdón de todo corazón, y cada persona que está siguiendo este programa puede abrir su corazón y decirte, Señor, perdóname porque yo no he perdonado, porque estoy resentido, resentida, porque tengo rencor en mi corazón, porque no he olvidado, porque no se me va de la cabeza y pago mal por mal, cuando tu palabra nos dice que paguemos bien por mal, que no seamos vencidos de lo malo. Padre, en el nombre de Jesús yo te pongo a cada persona para que pueda experimentar hoy una liberación. Si vino la tristeza y el enojo del Señor, si ha venido la separación del Padre y están viviendo bajo el latigazo del verdugo, bajo el dolor del verdugo, hoy declaramos libertad. Hoy declaramos poder, hoy declaramos que así como tú nos has perdonado, nosotros perdonamos de todo corazón
a los hombres sus ofensas y que va a venir un tiempo nuevo de refrigerio y va a venir un tiempo de poder y en el que tú vas a estar agradado. Lo hacemos mirando a la cruz, lo hacemos mirándote a ti, lo hacemos aprendiendo de la forma en la que tú nos perdonaste y así perdonamos a todos los hombres sus ofensas para darte a ti la gloria, que eres un Dios misericordioso. En el nombre de Jesús, venga el gozo y la paz a cada oyente en este día. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Amén y amén. Ha sido una bendición poder compartir una palabra tan poderosa como perdonados para perdonar. Seguiremos en siguientes programas tratando de otros temas. Que el Señor le bendiga y viva ahora en el gozo de nuestro Señor, no en la tristeza y su enojo. En el nombre de Jesús le bendecimos. Amén.